Bienvenidos de nuevo. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, como siempre, para compartir las noticias más jugosas, los chismes más candentes y, sobre todo, para hablar de esas parejas que nos roban el corazón. Y hoy, créanme, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un revuelo increíble. El regreso que todos esperábamos. Sí, han adivinado bien si están pensando en Ander Zel y Kerem Bürsin. Así es. El título lo dice todo, Hande y Kerem, el regreso que todos esperábamos. Este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones, de especulaciones, de nostalgia y, esperemos, de confirmaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus crispetas porque vamos a sumergirnos de lleno en este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y antes de empezar, ya saben la rutina, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, empecemos con la miel en los labios. La noticia del posible regreso de Ander Zel y Kerem Bürsin ha sido como una ráfaga de aire fresco para todos los fanáticos de las telenovelas turcas, y en particular, para los seguidores de la icónica pareja que nació en el set de Senkalkam, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the air. Ustedes saben que desde que la serie terminó, y posteriormente su relación, muchos hemos mantenido viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o, quién sabe, quizás en un nuevo proyecto. Y es que su química era innegable, era algo que traspasaba la pantalla y se sentía en cada gesto, en cada mirada. ¿Se acuerdan de esas escenas? Uf. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en ellas. Durante mucho tiempo los rumores han estado circulando, alimentados por pequeños gestos, likes estratégicos, y la nostalgia palpable de los fans que simplemente no querían que esa historia terminara. Hemos visto a Hande triunfar en proyectos individuales, hemos visto a Kerem seguir construyendo su carrera, y aunque ambos han seguido adelante, siempre ha quedado esa espinita, esa pregunta en el aire, ¿será que algún día volveremos a verlos juntos? Y parece que poco a poco las señales se están volviendo cada vez más claras. Lo primero que hay que decir es que la palabra regreso puede interpretarse de varias maneras, y eso es precisamente lo que genera tanta expectativa. ¿Estamos hablando de un regreso en la vida personal, de una reconciliación amorosa? ¿O nos referimos a un regreso profesional, a un nuevo proyecto juntos, quizás una película, una serie, o incluso un reencuentro en algún evento público que reacercaría la idea de ellos como dúo? La verdad es que en este momento la información es un poco nebulosa, pero precisamente esa nebulosa es la que da pie a tantas especulaciones, y a mí, personalmente, me encanta. Empecemos por lo más deseado por muchos, el regreso en el ámbito personal. Como saben, Hande y Kerem tuvieron una relación que cautivó a millones. Eran la pareja perfecta en las redes sociales, sus viajes, sus momentos cotidianos, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Cuando anunciaron su separación, muchos quedamos desilusionados. Sin embargo, en los últimos meses, hemos notado una serie de coincidencias que han levantado las cejas de los más observadores. Por ejemplo, se ha visto que ambos, de manera independiente, han estado en los mismos lugares, o que han reaccionado a publicaciones el uno del otro de formas que antes no hacían. Son pequeñas chispas, pero para los fans estas chispas pueden incendiar la imaginación. Se rumorea, y digo se rumorea porque hasta ahora no hay confirmación oficial, que podrían haber estado en contacto más cercano de lo que se pensaba. Que las diferencias que quizás los llevaron a separarse podrían haber sido superadas. La vida da muchas vueltas y las personas cambian. Es posible que ambos hayan reflexionado, hayan madurado, y se hayan dado cuenta de que lo que tenían era algo especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que haya una posibilidad real de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos sentimentalmente? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Pero no nos quedemos solo en lo romántico porque el regreso también puede ser profesional, y esto, señores y señoras, es algo que también genera una expectativa brutal. Imaginen, una nueva serie con Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Sería una continuación de Senkalkam, pero con nuevas aventuras? ¿O sería algo completamente diferente, explorando otros géneros, otros personajes? La verdad es que su mancuerna en la pantalla era mágica. No solo la química romántica, sino también la forma en que interactuaban, cómo se complementaban en sus actuaciones. Era un deleite verlos trabajar juntos.
Los productores y las casas de producción turcas son muy conscientes del poder que tiene esta pareja. No sería nada raro que estuvieran haciendo movimientos estratégicos para intentar reunirlos en un nuevo proyecto. Piensen en el impacto que tendría, en el rating que alcanzaría, en la audiencia que generarían a nivel internacional. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Ya hemos visto casos en los que actores que tuvieron una relación, o que protagonizaron series exitosas, se reúnen años después para un nuevo proyecto, y suele ser un éxito rotundo porque los fans ya tienen un cariño especial por ellos como dúo. Además, consideremos el hecho de que ambos son actores en la cúspide de sus carreras. Han ganado reconocimiento internacional, han participado en proyectos que los han llevado a escenarios globales. Reunir a dos talentos de este calibre en un nuevo proyecto sería una apuesta segura para cualquier productora que busque un éxito garantizado. Se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que ambas agencias de representación estén en conversaciones, o que hayan recibido propuestas. Por ahora, no hay nada concreto, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Hay ciertos indicios que podrían sugerir un futuro juntos en la pantalla. A veces las compañías de producción son muy astutas y lanzan pequeños teasers, o hacen declaraciones ambiguas para mantener la atención del público. Y por supuesto nosotros, los fans, somos expertos en descifrar estos pequeños enigmas. Un like aquí, un comentario allá, un me gusta a una foto antigua, todo se examina con lupa. Piensen en el impacto de Senkalkam. Fue una serie que rompió récords de audiencia, no solo en Turquía, sino en muchos países. La historia de Eda y Serkan conquistó corazones de manera global. Y la magia de Hande y Kerem fue, sin duda, un factor fundamental en ese éxito. Verlos nuevamente juntos en una producción, ya sea una serie o una película, sería un regalo para todos aquellos que se enamoraron de su historia y de su conexión. Incluso si no volvieran a tener una relación sentimental, un proyecto juntos a nivel profesional sería igualmente emocionante. Imaginen las historias que podrían contar. Podrían interpretar personajes completamente diferentes, explorar nuevas facetas de su talento actoral. Las posibilidades son infinitas, y esa es la belleza de este regreso tan especulado. Hasta ahora, lo que tenemos son especulaciones, deseos y, para ser sinceros, mucha nostalgia. Pero en el mundo del entretenimiento, y más aún en el de las producciones turcas, los rumores a menudo predecen la realidad. Lo que sí es seguro es que la expectación está por las nubes. Cada vez que uno de ellos publica algo en redes sociales, las miradas se dirigen hacia el otro buscando una conexión, una señal. Es importante recordar que si bien la vida personal de las celebridades es de interés público, también es suya y debemos respetar su privacidad. Pero cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem, es difícil no ilusionarse con la posibilidad de que su historia continúe, de alguna forma. Analicemos algunos de los argumentos que sustentan estas esperanzas. En primer lugar, la duración y la intensidad de su relación pasada sugieren que hubo un vínculo fuerte y sincero. Las rupturas, por dolorosas que sean, no siempre significan un final definitivo. A veces son solo una pausa necesaria para el crecimiento personal. En segundo lugar, la popularidad de ambos actores y el cariño que les tiene el público son factores determinantes. Las productoras saben que juntarlos, de una forma u otra, es una estrategia ganadora. El fenómeno Senkalkam dejó una huella imborrable, y los fans están sedientos de más. Además, en el ámbito profesional, ambos han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de atraer a audiencias masivas. Un nuevo proyecto en el que colaboren sería un hito en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Por otro lado, no debemos ignorar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores. En la era de las redes sociales, la información se propaga rápidamente y a veces, la fantasía de los fans puede crear escenarios que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente reactivación del interés mutuo sugieren que algo se está cocinando. Lo que sí está claro es que el tema Hande y Kerem sigue resonando fuerte. Su nombre, cuando se menciona junto, evoca una conexión especial, una química que dejó huella. Y es por eso que este regreso, sea cual sea su forma, genera tanta expectación. Para recapitular un poco lo que hemos estado hablando, la idea de un regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin está en el aire, alimentada por la nostalgia de su exitosa serie, Senkalkam, y por una serie de pequeños indicios en redes sociales.
Estos indicios han disparado las especulaciones sobre una posible reconciliación personal, o al menos, sobre un futuro proyecto profesional juntos. La verdad es que su química en pantalla era innegable, y el público los adora como dúo. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo drama, mantiene a los fanáticos en vilo. Es un tema que genera muchísima conversación, y la verdad es que personalmente me encanta ver a mis actores favoritos unidos de alguna manera. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo tan emocionante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las esperanzas de un regreso que tanto hemos ansiado. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos, ya sea personal o profesionalmente? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? Por favor, no se queden con las ganas y dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos leer sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de demostrarlo. Denle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también aman a Andy y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.